Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Entregamos esta mañana de enseñanza, Señor, el tema que vamos a tratar sobre la educación cristiana. Pedimos que el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento tuyo se derrame en esta mañana y podamos entender, comprender lo que tú nos llamas a donde tú quieres que vayamos, Padre. En el bendito, glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Antes de hablar de la educación cristiana, o como una introducción, es importante tener en cuenta, la educación cristiana tiene que ver con toda la enseñanza que se realiza dentro de la iglesia local para la formación de los creyentes, para equiparlos, adiestrarlos para la obra del ministerio hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. Ciertamente la enseñanza está muy vinculada a la visión que tiene cada iglesia. ¿Sí me hago entender? De acuerdo a la visión, por ejemplo, en el caso del pastor Javier, la visión de él es una visión misionera. De acuerdo a eso necesita desarrollar un currículum de enseñanza para formar a la gente para que apunte a la visión de la iglesia. ¿Sí me van a entender? Entonces, partiendo de esa parte, ahora quiero preguntarle en esta mañana, ¿usted tiene claro la visión de su iglesia a la cual usted pertenece? La visión de tu iglesia: ganar, consolidar, discipular y enviar. Entonces, de acuerdo a la visión se establece, se parte de una enseñanza, de un proyecto de enseñanza, para que puedan alcanzar la visión, porque no educamos a la gente simplemente por darles conocimiento, sino todo está basado en un propósito que se tiene, en lo que se quiere lograr, en lo que se quiere alcanzar. Entonces, partiendo de esa parte, por ejemplo, si usted va a educar, si usted, hablando a nivel secular, si usted fuera a educar, a proyectar un policía, un bombero, un médico, si usted fuera a proyectar un abogado, un alcalde, un presidente, un empresario, hay cosas, hay aspectos generales que todos lo llevan, pero hay aspectos particulares de acuerdo a la proyección de cada uno. Entonces, hay aspectos generales que se enseñan a nivel de la iglesia en todos los campos porque es la base, pero hay otras que se aplican de acuerdo a la visión. Bien, vamos a definir la palabra educación. La educación viene del término latín educare, que es sacar, extraer, formar, instruir. Diga: sacar, extraer, formar, instruir. Puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de pensar. Si nosotros miramos, hay en algunos países desarrollados donde la educación formal del individuo está enfocada al desarrollo de su vida. Pero en los países subdesarrollados normalmente la educación educativa que se da en los colegios es simplemente un conocimiento y la persona sale de ahí y muchas veces no sabe qué hacer y no es aplicable a su vida. Pero ahora, ¿qué es la educación cristiana? Partiendo del entendimiento de que la educación es sacar, extraer, formar, instruir. Entonces la educación cristiana es el proceso mediante el cual la iglesia busca que su feligresía, que su liderazgo, que sus discípulos adquieran y desarrollen conocimientos, actitudes, valores, modos de comportamiento
comportamiento, creencias y prácticas que reflejen la fe en el Señor Jesucristo. Para ponerles un ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, había varios movimientos de enseñanza. Estaba la enseñanza que producían los escribas y los fariseos, que dice la Escritura que ellos recorrían cielo y tierra para ser un prosélito, un discípulo, y lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Los fariseos y escribas educaban y enseñaban discípulos, ¿para dónde? Para el infierno. Para el infierno. Pero estaba también la corriente de Juan el Bautista, que fue quien vino a preparar el camino del Señor. Todo maestro en el tiempo de Jesús tenía sus discípulos y con ellos desarrollaba una escuela de enseñanza, de instrucción. Pero cuando vino Jesús, en el tiempo que Él vino, todo le dio un giro totalmente diferente. Porque el Señor llevó una enseñanza más práctica que de aula, más una enseñanza de vivencia, al punto que decían que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Ahora, la educación cristiana tiene pues como meta que los creyentes vivan como Cristo vivió. ¿Cuál es la meta de la educación cristiana? Que los creyentes vivan como Cristo vivió. Amén. Que los creyentes vivan como Cristo vivió. De este modo podemos afirmar que la meta de la educación cristiana es que la iglesia se despoje del viejo hombre, renueve su mente y se vista del nuevo hombre. Leamos por favor Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Reafirmamos entonces que el propósito de la educación cristiana es que la iglesia se despoje del viejo hombre, renueve su mente y se vista del nuevo hombre. ¿Qué dice? Léalo por favor. Efesios 4, 17 en adelante. Dice: esto pues digo, repitieron en el Señor, y ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer a veces toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, Pablo el apóstol escribía a los creyentes y les decía que ellos aprendieron a Cristo y de Cristo tuvieron el mejor ejemplo de vida tocante al reflejo de una verdadera educación cristiana. Y entonces les dijo el proceso, o sea que el fin de toda educación dentro de la iglesia local es llevar al creyente a despojarse de la vieja manera de vivir, a renovar su mente tocante
al plan, al propósito de Dios. Y 3, vestirse del nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo hombre? Cristo Jesús. Vestirse de la imagen del varón perfecto. Por ende, la educación cristiana es el esfuerzo divino humano, deliberadamente sistemático, continuo de comunicar y apropiarse del conocimiento, de valores, de actitudes, de habilidades y del comportamiento que constituye la fe cristiana. Entonces, es un esfuerzo divino humano, es un trabajo de Dios, donde Dios pone el 100%, pero nosotros ponemos el 100%. En Dios ya está todo establecido, pero ahora nosotros tenemos que encaminarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La educación cristiana también apoya el cambio, la renovación, la forma del ser humano por el poder del Espíritu Santo, para conformarle a la voluntad revelada por Dios en las Escrituras. La educación cristiana busca que el pueblo de Dios conozca, 1, las Escrituras. 2, busca que el pueblo de Dios madure en la fe. 3, busca que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia. 4, busca que el pueblo de Dios viva en el mundo de forma responsable. ¿Cómo se vive en el mundo de forma responsable? La idea es que al vivir en el mundo de forma responsable, nosotros seamos embajadores, agentes de cambio y de transformación, que la gente que no conoce a Cristo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros por el estilo de vida que vivimos, por cuanto hemos recibido un conocimiento revelado, práctico, que nos lleva a una vivencia, a una transformación, pero también a mostrarles a otros el camino que deben seguir. Amén. La educación cristiana es el proceso mediante el cual la fe despierta. ¿Qué hace la educación cristiana mediante la fe? Produce un despertar en nuestra vida, nos despierta, nos da a entender que hay algo más allá de lo que hemos conocido, de lo que hemos aprendido. Ahora, como cuando hablamos de la educación cristiana, ciertamente la educación cristiana está ligada a la Escritura, está ligada a la palabra de Dios. Como es la palabra de Dios, el libro eterno, entonces las verdades son continuas, su aprendizaje es continuo y nunca dejaremos de aprender. Amén, nunca. Tú puedes leer un pasaje de la Escritura muchas veces y cada vez aprendes más de él, porque es la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios infinito, y por ende la Escritura tiene esa misma naturaleza. Entonces la palabra despierta. ¿Qué despierta en nosotros la enseñanza? Despierta propósito, despierta destino, despierta visión, despierta sueños, despierta deseo de progreso, despierta deseo de una vida consagrada, de una vida santa. Pero también la educación cristiana nos alimenta. Nos alimenta. Diga, nos alimenta. Nos alimenta. Entonces, un discípulo que no ha vivido un proceso claro de educación cristiana, normalmente es un discípulo raquítico, débil en la fe, movido fácilmente por cualquier viento de doctrina, fácilmente corre de un lugar a otro, es como la ola del mar movido
desarrolla el llamado, desarrolla el propósito, desarrolla el potencial. ¿Qué es el potencial? Es todo lo que hay dentro de nosotros, que Dios ha puesto en nosotros, pero que no lo hemos puesto por obra. Entonces, el propósito de la educación cristiana es desarrollar también, no solo despertar, alimentar, sino también desarrollar, para que ese discípulo que un día llegó, entró en el proceso, despojarse, renovar la mente, vestirse de nuevo hombre, pero ahora se ha levantado ese discípulo, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, ese joven se ha levantado. ¿Con qué propósito? Se ha levantado para cumplir, y ahora es un ejemplo en la comunidad, es un ejemplo en su casa, es un ejemplo en su comportamiento, es un ejemplo en su forma de vivir. Si es esposo, es un ejemplo en su casa, ejemplo para sus hijos, es un ejemplo en el medio social en el cual se desenvuelve. La Escritura dice, cuando oían hablar a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice que reconocían que habían andado con Jesús, que aunque eran hombres del vulgo, sin alguna preparación académica, porque eran pescadores en el caso de estos tres, pero dicen que reconocían que habían andado con Jesús por su forma de vida, por su forma de hablar, por el poder que operaba a través de cada uno de ellos. Que de la misma manera la gente vea a nosotros y digan, esta gente diferente. Amén. Son diferentes. Y entonces que le puedan preguntar a usted, ¿por qué ustedes son diferentes? Y usted puede decir, porque estamos en un lugar donde somos formados, somos enseñados, somos instruidos, somos equipados para que nosotros seamos ejemplo para esta sociedad en la cual estamos viviendo. Amén. Podemos señalar que la educación cristiana trata de una tarea que procura tres objetivos. Uno, informar. ¿Qué es informar? Habla de la mente, de la praxis y de la contemplación. Entonces, el Señor quiere, la educación cristiana inicialmente trae información en nuestra vida. Cuando usted va a la Escritura, a la palabra de Dios, el libro más completo que hay en la tierra, tocando todos los temas competentes al ser humano, es la palabra de Dios. El libro más completo que habla de todos los temas es la Sagrada Escritura. La Biblia habla de sexología, la Biblia habla de familia, la Biblia habla de finanzas, habla de una proyección a la vida eterna, pero también te enseña a vivir la vida conforme al diseño y al modelo que el Señor ha establecido. Adán no pudo vivir conforme al diseño de Dios. No se encontró un hombre en la tierra. El Padre tuvo que enviar a su Hijo. Y Cristo vivió en esta tierra hasta los 33 años conforme a la Escritura. ¿Sí me va a entender? Entonces, el primer objetivo es informar, que tú conozcas, que tengas conocimiento sobre la salvación de una manera clara, la vida eterna de una manera clara, el cielo y el infierno de una manera clara, que usted tenga conocimiento claro sobre demoniología, sobre guerra espiritual, sobre sanidad divina, sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo, sobre el bautismo en agua, sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre los dones, sobre el ministerio, que usted tenga conocimiento claro
tener un conocimiento claro, una información clara. O sea que la educación cristiana te marca una ruta, te marca un norte a dónde seguir, hacia dónde es que va, pero también forma, no solamente informa, sino que también ¿qué? Forma. ¿Qué forma? El carácter, las habilidades y los pensamientos. Propósito, primero es que haya conocimiento, pero que ese conocimiento te transforme, te cambie. Amén. Es la maravilla de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene algo que no tiene otro libro sobre la tierra. Es que la palabra de Dios, cuando tú eres expuesto a la enseñanza de la Escritura, esa enseñanza transforma tu vida. Amén. Amén, hermanos. Esa enseñanza transforma. No solo te da una información, sino que te transforma, te cambia como ser humano, te cambia como individuo, te cambia en medio de la sociedad en que vivimos, te cambia en medio de tu núcleo familiar. Amén. Eso es lo hermoso de la enseñanza de Dios. Es el mejor alimento. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, 1, informa; 2, forma; y 3, transforma. Transforma mundanos en santos, en gente destinada que iba al infierno, en ciudadanos del reino de los cielos. Transforma esclavos en libres, enfermos en sanos. Transforma personas con antivalores, con personas con valores que agraden a Dios. Transforma valores, personas, instituciones y comunidades. Un ejemplo muy claro se vive actualmente en Corea del Norte y Corea del Sur. Una de ellas abrió la puerta al Evangelio. La que no abrió las puertas al Evangelio ha tenido las mejores posibilidades para desarrollarse y no se ha desarrollado. Pero la que adoptó el Evangelio y ha tenido la educación del reino de Dios, aunque sus posibilidades eran menos, ha habido transformación en sus individuos, ha habido transformación en la política, ha habido transformación en la economía, porque donde entra la educación cristiana, la formación, la gente cambia, su cultura cambia, su visión cambia, la forma de ver la vida cambia. A lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo vemos que es Dios mismo quien delineó la tarea educativa que le cabe realizar a su pueblo. Los métodos o programas pueden ¿qué? Pueden variar. ¿Por qué pueden variar? ¿Por qué pueden variar los métodos o programas? De acuerdo al contexto histórico en que se ubiquen, o en que se apliquen. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted va
a una tribu indígena, de acuerdo al medio donde usted vaya a desarrollar la enseñanza, varía. Y la forma de enseñarla, la dinámica, varía. De acuerdo al medio. Si usted va a educar niños en la escritura, si usted va a educar jóvenes, si usted va a educar adultos, si usted va a educar ancianos, si usted va a educar mujeres u hombres, varía de acuerdo al medio en el cual se aplique. Pero los principios que se sustentan la tarea siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Las metodologías cambian, pero los principios siempre serán ¿qué? Los mismos. Si tú enseñas en Brasil, infierno es infierno, cielo es cielo. Solo las formas varían, pero los principios son los mismos. El objetivo de la educación cristiana es ayudar al crecimiento. Vamos a mirar algunos principios. Es ayudar al crecimiento, digan, al crecimiento. Al crecimiento. ¿A qué, amados? Al crecimiento. Al crecimiento. Al crecimiento. Y cuando hablamos del crecimiento, la educación cristiana debe apuntar a un crecimiento integral en todas las áreas, a un crecimiento que afecte su espíritu, que afecte su alma, que afecte su cuerpo, que afecte todas las áreas que competen al ser humano. Crecimiento en su nivel social, crecimiento en su mentalidad, crecimiento en su relación, en el medio en el cual se desenvuelve. Que hoy se pueda tomar una foto suya y mañana se vuelva a tomar una foto en 3 años y en 5 años y pueda decir, mire, este era antes y ahora este es ahora. Amén. ¿Lo lleva al qué? Al crecimiento. La palabra hablando del Señor Jesucristo dice que Él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Crecía, digan, crecía. Y el verbo está en un tiempo pasado, presente, futuro continuo. Crecía. Habla de lo que sucedió ayer, habla de lo que está sucediendo hoy y habla de lo que pasará en el día de mañana. O sea que una verdadera educación clara nos lleva a crecer, como dice la palabra en Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va, ¿en qué? En aumento. En aumento. Hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Elementos distintivos del crecimiento al que apunta la educación. Ante todo se trata del crecimiento a la imagen de Cristo. Amén. Un pastor, un maestro, un líder de educación cristiana no busca que sus discípulos se parezcan a él, sino que se parezcan en Cristo. Dice que cuando Bernabé y Pablo llegaron a Antioquía, allá en Hechos 11:26, dice que llamaron por primera vez a los seguidores del camino cristianos. O sea que ellos los educaron durante un año. Dice que durante un año, quiero que miremos qué hacen de esto, por favor. Busque allá en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11.
Ya, Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Dice la Escritura, Hechos 9:11. Permítame, yo leo y todos sigan ahí conmigo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta este punto se convirtieron, se agregaron al Señor, pero ahora iban a entrar en un proceso de educación, en un proceso de discipulado, donde ellos iban a ser formados para desarrollar la imagen de Cristo. Y sigue diciendo, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces, ¿qué hizo Bernabé con Saulo? Hicieron un equipo de educación, hicieron un equipo de formación para formar a estos nuevos discípulos para que alcanzaran el propósito, que es desarrollar la imagen de Cristo o de Dios en esta tierra. Amén, amados. Esa imagen perdida. Dijeron, se convirtieron multitudes, gran número se añadió, pero ahora necesitan ser enseñados, porque el mandato del Señor implica dos cosas: ir, ganen gente, pero dice hacer, eduquen, instruyan, enseñen, capaciten, adiestren. Amén. Hasta el momento Bernabé habían ganado, pero ahora necesitaban hacer de estos que habían ganado hombres y mujeres conforme a la imagen del varón perfecto. Amén. Amén. Y entonces formó equipo con Saulo. Bernabé dijo, conozco a un hombre que tiene un diseño claro de educación y de formación, que tiene una revelación clara para formar discípulos conforme al modelo y al diseño del reino de Dios. ¿Sí me va a entender? Y ponle cuidado, dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hay un tiempo de ganar, pero hay un tiempo de enseñar. Amén. Que yo gané a esta joven, pero tengo la responsabilidad de que ella se parezca a Cristo. Y ella en sus fuerzas no puede, con el conocimiento con que viene no puede. Yo necesito darle las herramientas necesarias. Amén. Amén, amados. Amén. Quiero que antes de sin perder el texto que estamos, vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo para que te des cuenta. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra, miren lo que dice. Versículo 15 en adelante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en qué. O sea que a la enseñanza hay que añadirle qué, fe, para que se haga viva y práctica en nosotros. Y ahora dijo el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar. Para enseñar. ¿Útil para qué? Útil para enseñar. 2, para redarguir. 3 y 4, Para instruir en justicia. ¿con qué propósito? A fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tú ves el proceso de la enseñanza en la educación cristiana. Pablo le dijo a Timoteo: tú has sabido, conocido, tienes la información, el conocimiento, pero ese conocimiento debe ser revelado a tu vida. ¿Sí me voy a entender? Si tú tienes el conocimiento de la salvación, debe ser revelado. Tú tienes que caminar como un hombre salvo. Si tú tienes el conocimiento de la sanidad divina, no debe ser un solo conocimiento intelectual, sino un conocimiento práctico, vivencial en tu vida. Amén. Y dice que ella nos lleva a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean ¿qué? Perfectos. Y cuando la palabra habla de perfectos, habla de maduros. Uno que es maduro, diga maduro. Maduro. Permítame, se lo explico qué es un discípulo maduro. Vayamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4. Gálatas, Efesios. Gálatas capítulo 4. Dice Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada que difiere del esclavo, aunque es señor de qué, todo. Entonces está el heredero, está el recién convertido, que, con el cual Dios tiene un propósito, pero es un qué. Dígame, ¿es un qué? ¿Es un qué? Niño. Entonces yo lo recibo, se convierte en un niño, es un bebé en el camino del Señor, pero yo tengo que llevarlo a la madurez, tengo que llevarlo al crecimiento, tengo que llevarlo a la perfección, para que luego se le pueda entregar la herencia, lo que Dios estableció para él. Ya que no educamos a la iglesia, no educamos al nuevo creyente porque no tengamos nada más que hacer. Es porque con cada nuevo discípulo que viene al reino de Dios, Dios tiene un propósito y un plan específico. Entonces tenemos que activar lo que dice Proverbios 6:22 o 22:6. Dice: instruye al niño, creo que es 22:6. Instruye al niño en su camino, enséñalo, fórmalo, capacítelo para que alcance destino, llamado, para que se desarrolle. Que tú puedas levantarte mañana y decir: este era yo cuando llegué y me convertí, pero fui enseñado, fui redarguido, fui instruido, preparado para toda buena obra, y ahora para la gloria de Dios soy esto. Amén. Es muy importante. Ahora, de la historia
hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué hacían en ese tiempo? Tomaban a un discípulo, un padre tomaba a su hijo pequeño de la edad de 10 años, 12 años, y lo ponía en manos de un tutor, de un maestro, de un experimentado, para que ese maestro lo tuviera por un periodo largo de enseñanza, de instrucción, de preparación. Y cuando ya estaba listo, el tutor decía: el alumno, el discípulo aprendió, desarrolló carácter, ha crecido, ha madurado, tiene cualidades, tiene valores, tiene principios. Entonces iba nuevamente al padre y le decía: tu hijo está en el punto que tú quieres. El padre hacía una ceremonia donde declaraba que su hijo era maduro, era apto, ponía en él un anillo y entregaba a ese hijo la herencia que había preparado para él. Fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. El día del bautismo, cuando el Señor Jesucristo bajó a las aguas, el Padre hizo una ceremonia pública y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que estaba diciendo el Padre: mi Hijo ha crecido, mi Hijo es maduro, ahora tiene todo preparado para desarrollar llamado, propósito, la misión la cual le he encomendado. Eso tiene que trabajar la iglesia. Eso tiene que hacer la iglesia. Formar sus discípulos para llevarlos en un proceso de madurez, para que luego se les entregue destino y herencia, y lo que decía la hermana tocante a la visión en su iglesia, sean enviados. Volvamos a Hechos, por favor. ¿Qué dice Hechos? Donde íbamos. Y se congregaron allí todo un año, dice Hechos 11:26, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Amén. Se congregaron allí, ¿cuánto? Un año. Y enseñaron allí mucha gente. Me imagino que Bernabé y Pablo hicieron un plan de enseñanza progresiva, en ascenso, en aumento, para llevarlos a ellos a un punto de madurez, para que cumplieran su destino y su llamado en esta tierra. Amén. Usted tiene que preocuparse por crecer, pero también mañana, cuando tú comiences a desarrollar discípulos, cada discípulo trabaje para que ellos vayan al crecimiento y tenga un proceso de educación progresiva, en aumento en principios y en valores del reino, para que lo lleven a desarrollarse y cumplan su destino aquí en la tierra. Amén. Y dice: y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. ¿Quiénes los llamaron cristianos? Los de afuera. Los veían y dijeron: esta gente practica lo que predica. Amén. Diga: practican lo que predican. Amén. Por eso la Escritura dice que Jesús era uno que tenía autoridad, porque lo que predicaba era aplicado a su vida. Los fariseos ponían cargas, dijo Jesús,
que ni ellos, con el dedo más pequeño, lo hacían. ¿Amén? La verdadera enseñanza y educación en Dios nos lleva a practicar lo que aprendemos. Amén. A ponerlo por obra. Amén. ¿Ven, amados? Amén. Ponerlo por obra. Démosle palmas al Señor. En segundo lugar, es un crecimiento que se da en dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? La dimensión vertical y la horizontal. O sea que el primer propósito de la educación es que tú crezcas, madures en tu relación con Dios. Que es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Pero también para que tú puedas tener una relación clara y perfecta con tu prójimo, que es la relación, la dimensión horizontal. Amén. Te puedas relacionar sanamente, pero también seas agente de cambio y de transformación en el mundo en el cual tú te mueves, en el cual tú caminas. Bendito el Señor. O sea que a través de la educación cristiana recibimos las herramientas para crecer, en mi vida con mi Padre. Y dos, crecer en mi relación con mi prójimo. Jesús que dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, mírenme a mí y miran al Padre. Cristo era la imagen del Padre en la tierra. Vino a mostrar al Padre. Y como Cristo era la imagen del Padre en la tierra y tenía una relación, por cuanto estableció una relación perfecta con el Padre, basada en la Escritura, en una comunión de oración profunda, en una vida de obediencia al Padre, pudo relacionarse perfectamente con su prójimo y ser el instrumento de salvación para las naciones de la tierra, para el mundo entero. Por eso usted notará que el Señor Jesucristo tuvo la dimensión perfecta, vertical y horizontal, y a Él venía el rico, pero también venía el pobre, venía la mujer, pero también el hombre, venía el ladrón y la prostituta, venía el adulto, pero también el niño. Ven, amados, en la medida que nosotros crecemos en la dimensión vertical y horizontal de lo que tiene que ver con la educación cristiana, nuestra intimidad con Dios será más profunda. Y nuestra relación con el mundo llevará a un mundo a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En tercer lugar, se trata de un crecimiento sobrenatural. ¿Por qué se trata de un crecimiento sobrenatural? Al formular la educación cristiana,
sobrenatural. Sobrenatural. Para que pueda ser aplicable, transformacional, y las vidas puedan caminar al propósito de Dios. Hablamos primero del objetivo. Miremos ahora el contenido de la educación cristiana. Es la interacción entre la palabra y la ¿qué? La palabra y ¿qué? La palabra y ¿qué? Vida. Amén. Miremos el Evangelio de Mateo. Vayamos al Sermón del Monte. Dice, el contenido de la educación cristiana es la interacción entre la palabra y la vida. ¿Entre qué? La palabra. ¿La palabra y qué? La vida. La vida. Miremos Mateo. Mateo. Si usted mira en el Sermón del Monte, dice el versículo 1 en el capítulo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose, diga, sentándose. Cuando un maestro en el tiempo de Jesús se sentaba, lo que estaba diciendo que lo que iba a enseñar era muy importante y era prolongado. O sea que la enseñanza iba a ser larga. Jesús se sentó a enseñar. Y vinieron a él el maestro y sus alumnos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces vemos que Jesús daba enseñanzas espirituales aplicables con situaciones de la vida diaria, comparadas. Él comparaba cosas naturales con las cosas espirituales para revelar un claro entendimiento para que se hiciera práctico en la vivencia de la vida diaria. Y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Jesús se levantó y empezó a enseñarles a ellos quiénes eran los bienaventurados, los dichosos, los felices. Amén. En el mundo dichoso el que recibe. Jesús dijo, dichoso el que da. El que da, no el que Dios le da, el que toma y da. Amén. Empezó a enseñar quiénes eran los bienaventurados, a enseñarles a ellos que eran la sal de la tierra, que eran el agente de cambio, de transformación para este mundo. Digo, así como la sal cumple una función en los alimentos para preservar, así ustedes también cumplen esa función. Empezó a enseñarles. Le dijo, ustedes también son la luz de la tierra, la luz del mundo. Habló sobre la ira, les enseñó aspectos de su vida interna, aspectos de su relación con el prójimo. Les habló
habló sobre situaciones morales, hablando del adulterio. Oíste que fue dicho, cualquiera que dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y a mí me ha impactado lo que dice el 5:19, de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos es muy pequeño, y si así enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién será llamado grande en el reino de los cielos? El que los enseñe y los haga. Amén. En otras palabras, el maestro de escuela cristiana, de educación cristiana, debe ser una enseñanza caminando. Una enseñanza respaldada con su estilo de vida. Amén. Amén, amados. Que usted pudiera decirle a su pastor, enséñeme cómo es un hogar, pero enséñemelo, permítame, yo me voy para su casa una semana. Amén. Amén. Cómo se trata la esposa, cómo se tratan los hijos, cómo es el altar familiar, cómo comprende. Es práctico. Jesús enseñaba una enseñanza muy práctica, hermano. No era una enseñanza solo de aula, de 4 paredes. Hoy la enseñanza cristiana se ha limitado mucho a 4 paredes, no algo práctico. Jesús le daba una enseñanza aquí sentados y luego le decía, hey, crucemos al otro lado, porque vamos a poner por obra la enseñanza que acabé de dar. Amén. ¿Comprende? Amén. Esa era la forma de enseñanza de Jesús. Porque si uno encierra a estudiantes solamente en 4 paredes, los vuelve fariseos. ¿Cómo son esos enseñantes? ¿Cómo son esos educadores? Si pudieran ayudarme con la multimedia, por favor. Sí. ¿Cómo son esos? Ya les voy a mostrar un poquito. Cuando uno convierte solo en 4 paredes, simplemente se vuelven gente con conocimiento. Ya vamos a ver. Tráelo ahí. Sigamos. Entonces dice que es grande en el reino de Dios todo aquel que enseña. ¿Y qué más? Y que pone por obra. Ahora, nosotros, no todo lo que enseñamos, no toda la escritura en su cabalidad está aplicada todavía. Nosotros estamos en un proceso. ¿Qué haces tú como educador de la educación cristiana, como maestro? Si te llegas a mover en la escuela dominical o en clase de discipulado o de liderazgo, de acuerdo a los niveles de formación que se tienen dentro de su congregación o su iglesia, entonces, Padre, ayúdame a poner por obra esta palabra, ayúdame a vivirla. Amén, ayúdame a vivirla. Amén. Que si tú vas a hablar del perdón, revise si tú perdonas. Que si tú vas a hablar del amor, revise si verdaderamente tú amas. Que si tú vas a hablar de la humildad, revise si verdaderamente tú estás trabajando en esa área, la humildad. Si me hago entender, mis amados, que de esa forma. Y así Jesús siguió enseñando muchas cosas. Bien, entonces
el contenido de la educación cristiana es la interacción entre la palabra y la qué. Diga la palabra y la qué. Diga la palabra y la vida. Es fundamental la interacción de la palabra con la experiencia cotidiana. Lo que dice, ya leímos 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que lo que tú aprendes aquí debes ponerlo por obra afuera. Amén. Lo que tú aprendes en el servicio debes ponerlo por obra. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 6:6-9? Es el deseo de Dios que de continuo su palabra esté en acción, y para esto nos invita a recordarla y a ponerla por obra todo tiempo. Debe empezar ¿dónde? En el hogar. Leamos por favor Deuteronomio 6-9, por favor. 6:6-9. ¿Qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde empieza la educación cristiana? ¿Dónde empieza? Empieza en el hogar, empieza en la familia. La educación cristiana no empieza en la casa, no empieza en la iglesia. La iglesia debe tener un proceso de educación, pero debe enseñar a cada padre, debe equipar a cada padre para que sea un educador en su propia casa. ¿Sí me voy a entender? Un educador, uno que sepa enseñar, pero que también modele la palabra. Hay un problema que se vive en este tiempo, es que la mayoría de los hijos, cuando tienen padres creyentes, la mayoría de los hijos no quieren seguir el evangelio, porque no ven un buen modelo. Ven que su padre predica, pero no aplica. En cierta ocasión, un diácono de una iglesia, su pastor, le dio el privilegio de hablar, de enseñar en ese domingo en la escuela dominical sobre el amor de Dios. Y el diácono aquel día predicó sobre el amor de Dios. Cuando llegó a su casa, la esposa le sirvió el alimento, y como no había un buen pedazo de carne, le tiró el plato. Su hijo, que había estado esa mañana sentado escuchando a su padre, no volvió más a la iglesia. El pastor, inquieto, preguntó: hermano, ¿y qué pasó con su hijo? No sé, pastor, no quiere volver, está desanimado, pero no sé qué le pasa. Y un día el pastor iba caminando y se encontró al chico camino a la casa y le preguntó: hijo, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? No, pastor, no me pregunte. Cuénteme, hijo, tú sabes que puedes contar conmigo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está desanimado? Pero de tanto que le insistió, el pastor, el discípulo, el joven le dijo: pastor, quiero contarle. ¿Se acuerda el domingo que usted le dio el privilegio a mi papá de predicar? Sí, hijo. ¿Se acuerda de qué tema predicó él? Sí. Pastor, quiero decirle que cuando él llegó a la casa, tuvo este comportamiento con mi madre. Por eso yo no quiero volver más a la iglesia.
¿Sí me van a entender, hijos? Por eso tenemos que ser educadores, y la educación no parte de la iglesia, sino que parte de la casa. Cada uno de nosotros, hijos, tenemos que hacer ejemplo en nuestras familias. Ejemplo, para que otros, especialmente o inicialmente, nuestra familia puedan seguir el camino del Señor, para que el propósito de Dios se cumpla. Tercero, habla de la dinámica de la educación cristiana, es la relación interpersonal de los creyentes. La interacción o discipulado es la clave para la educación cristiana que se propone ayudar al crecimiento de la iglesia. Solo en la relación interpersonal se puede descubrir la palabra de Dios actuando en la vida de su pueblo y superar el nivel de creencia o de concepto aprendido. ¿Me explico? Cuando nosotros como grupo nos relacionamos, interaccionamos, compartimos, miramos el nivel de crecimiento, de madurez, de fe, de amor, de consagración, de pureza, de santidad en que cada uno se encuentra. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué la educación cristiana tiene que ser lo más efectiva posible? ¿Por qué? Primero, para dar el mejor testimonio posible, tanto de lo que Dios ha hecho como de lo que Dios está haciendo en el mundo. O sea que tenemos que apuntar para que la educación cristiana sea efectiva. Y para que la educación cristiana sea efectiva, tenemos que tener propósito. El propósito, establecer propósito. Si yo establezco escuela de discipulado en la iglesia, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito consigo? Si yo abro escuelas para adolescentes en educación cristiana o escuelas para jóvenes en educación cristiana, ¿qué propósito persigo? ¿Comprende? ¿Cuál es la meta que quiero lograr? Porque cuando yo no tengo propósito, cuando yo no tengo meta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no tengo propósito? Se enseñó, pero la gente sigue igual. Cuando yo no tengo propósito en lo que enseño, cumplí con dictar la clase nomás, con dictar el discipulado. Mañana que su pastor le dé el privilegio, o si en la actualidad lo estás haciendo, siempre busque propósito en lo que estás realizando. Amén. Si estás liderando una célula, un grupo o una casa, un grupo en un hogar, y tú vas a un grupo de padre, evangelismo, lo que sea, ¿qué propósito buscas? ¿Qué perseguimos? ¿Qué propósito tienes tú al estar aquí? ¿Comprendes? Si no tenemos propósito, no seremos efectivos en la educación cristiana. No pegaremos en el blanco. ¿Sí me van a entender? ¿Qué pasaba con los fariseos? No tenían propósito. ¿No tenían qué? ¿No tenían qué? Propósito. ¿No tenían qué? Propósito. Entonces, también es la responsabilidad de la iglesia actuar como agente de Dios en el trabajo por el amor, la justicia, la reconciliación entre todas las personas. La educación cristiana es una responsabilidad compartida. Les dije, hogar y ¿qué? E iglesia. La educación cristiana es una responsabilidad ¿qué? Compartida. Hogar, iglesia. Hogar, iglesia. Hogar,
En el hogar se aprendían el Pentateuco de memoria. Cuando un chico llegaba aproximadamente a los 12 años, ya sabía el Pentateuco de memoria. ¿Quién lo enseñaba? Hasta hoy. Hasta hoy, papá, mamá. Papá, mamá. O sea que la educación en la mentalidad, en la cultura hebrea, lo más fuerte es en la casa. ¿Cuál es el problema de la cultura occidental de nosotros? En que la mayoría simplemente somos congregantes, pero hay un vacío muy grande en la educación en nuestras casas. Hay un vacío muy grande. Entonces necesitamos, en el caso de los hebreos, ellos por tradición, por herencia son enseñados e instruidos, porque como el padre desde pequeño enseñó a su hijo cuando se case va a repetir lo mismo que su padre, para que el plan y el propósito siga corriendo a las generaciones siguientes. Es el padre quien abre la escritura juntamente con la madre y enseña los principios, pero en nuestro medio no es así. Por eso es que en nuestros medios, en lugar de haber una educación, hay contienda, hay división, hay ruina, hay tanta dificultad. ¿Por qué? Porque en nuestras casas hay tiempo para todo, para beber, para comer, para hacer tantas cosas, para celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Pepinito, de Pepinita, pero no hay lugar para la educación en la casa. Entonces necesitamos, nosotros en este tiempo, preparar a los padres para que sean educadores de educación cristiana en sus propias casas. Para que podamos nosotros entrar a la mentalidad hebrea, a la mentalidad del rey. ¿Qué hace la iglesia entonces si entramos a la mentalidad del reino hebrea, que es de donde parte lo que nosotros tenemos? Entonces la iglesia viene a reforzar lo que los padres han hecho en sus casas y afirmar algunos principios más para levantar generaciones con una mente, con una vida muy clara y muy definida para la honra y la gloria del Señor. Amén. Es así. Entonces quisiera que termináramos un poquito en esta parte y le dijéramos al Señor en esta mañana: ayúdanos, porque se requieren cambios, renovación. Usted hable de eso, pastor. Usted trabaje para ser un educador en su casa. Motive a su familia para que tengan un estudio organizado, claro, de la Escritura. Aprender la Escritura en la casa. Vivimos en un mundo con tanto afán. Es tiempo de traer nuevamente a Dios y a su palabra a nuestras casas. Termino diciendo esta parte. Cuando la Constitución de los Estados Unidos fue centrada en la palabra, dieron lugar a la palabra, a la enseñanza de la Escritura, desde la misma casa, desde la misma mesa presidencial, y el texto primordial de enseñanza en colegios y aún en universidades fue la palabra de Dios. La nación progresó, pero cuando la Escritura fue sacada, vino la muerte, el caos
la destrucción. ¿Por qué hay tanta crisis hoy en las familias cristianas? Porque no hay educación cristiana en las familias, en los hogares. Así que esta es una mañana para decirle al Señor que nos ayude, porque nosotros podemos ser parte del cambio. Dios quiere que seamos parte del cambio, que a partir de nosotros se levante una nueva generación con los principios de enseñanza, de educación cristiana, de una manera clara, concretos. Amén. Para la honra de Dios.